la pastora Migdalia Vázquez. Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y escuches estas prédicas que son de mucha bendición. Estamos en todas partes. Casa del Dios de Jacob te invita. Hoy vamos a estar trabajando en el libro de Romanos, capítulo 1. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y que lo busques, Quiero que lo leas conmigo. Si no tienes Biblia, acá al frente tenemos Biblias. Pastor, pasa por ahí, veo algunas manitas sin Biblia. Alguien, dale una Maritza por ahí, mira Maritza. Aleluya, alguien más que no tenga Biblia. Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y esto quiero que repitan conmigo, quiero que lo lean conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el evangelio se revela por fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Denle un aplauso al Dios del cielo por su palabra. Se puede sentar. Quiero comenzar contándole que Pablo no fue quien fundó la iglesia en Roma. A veces nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento y por alguna razón todas se las achacamos a Pablo, todas las iglesias. Sin embargo, Pablo no fue quien fundó la iglesia en Roma. Voy a ir a Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3, para ir llevándote a este proceso en el cual esta iglesia fue formada. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos
saliesen de Roma. Así que tenemos un escenario donde había un emperador llamado Claudio, que comenzó la primera persecución registrada en contra del pueblo judío. Y gracias a esa persecución, 2 judíos que vivían allí en Roma tuvieron que salir. Muchas veces nosotros nos sentimos perseguidos. Y muchas veces en esa persecución Dios nos saca del lugar donde nos sentimos cómodos o del lugar que nosotros amamos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un Dios que siempre tiene el control de todas las cosas. Y que cuando me saca de un lugar y me lleva a otro, es porque hay un gran propósito en él. No un propósito pequeño. Y yo me imagino el miedo que quizás tenían Aquila, que quizás tenía Priscila, que decían, ¿para dónde vamos ahora? Y llegaron allí a Corinto, un lugar que no conocían, un lugar donde tenían que comenzar de nuevo. Y allí en ese lugar, estando allí, tuvieron un encuentro, diga un encuentro, con un hombre que ellos en su vida habían visto. Pero de casualidad este hombre tenía la misma profesión que ellos. Dice el próximo versículo, que Pablo, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y yo quiero que usted se imagine esa escena. Yo quiero que usted se imagine a ellos preparando las tiendas, y mientras preparaban las tiendas, a nuestro Pablo, a nuestro apóstol Pablo, diciéndole a Atenas y a Priscila todo lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Y allí estaba Pablo diciéndole, mira, yo no creía en él, yo perseguía a los que creían en él, y un día yo iba en un caballo y me caí, y allá me quedé ciego, y perdí la vista por un tiempo, pero luego ese que supuestamente había muerto en la cruz y que resucitó, me devolvió la vista, me mandó a predicar el evangelio por el mundo. Y ahí estaba Pablo haciendo las tiendas con Aquila y con Priscila, y ellos muy atentos a la enseñanza iban recibiendo, entendiendo quién era Cristo, entendiendo el amor de Cristo, entendiendo el perdón de Cristo, entendiendo quizás lo que era vivir arrepentido. Ellos eran judíos, ellos conocían la profecía, ellos conocían que venía un Mesías, pero hasta que no se da este encuentro entre Pablo y ellos, quizás Priscila y Aquila no sabían que ese Mesías ya había llegado. Voy al versículo 18 y dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutían con los judíos. Así que no solamente Priscila y Aquila recibieron de Pablo mientras hacían tiendas. Pasó el tiempo y Priscila y Pablo querían más de lo que Pablo tenía. Y siguieron caminando detrás de él. Y usted imagíneselo, no había Biblia. No había Biblia para leer. Todo lo que Priscila y Aquila recibían, lo recibían de Pablo y del Espíritu Santo. A veces nosotros no tenemos Biblia. No tenemos Biblia en nuestro corazón. Quizás no tenemos Biblia en nuestra mente. O quizás simplemente se nos olvida lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Pero siempre Dios va a poner a alguien cerca de ti que va a poder decirte, Cristo te ama.
Cristo te está buscando. Cristo te está llamando. Y somos nosotros los que tenemos que escoger al lado de quién caminamos. Priscila y Aquila se pudieron haber quedado en Corinto, pero no. Ellos decidieron seguir detrás de Pablo porque ellos podían reconocer que Pablo cargaba algo que quizás ellos no tenían, o que quizás ellos tenían que aprender de Pablo. Entonces dice la Escritura que Pablo los dejó allí. Los dejó. ¿Y qué harían Aquila y Priscila allí? Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y allá están Aquila y Priscila. Aquila y Priscila habían recibido toda la revelación del Espíritu Santo. Y se han encontrado a este predicador ferviente. Y el tipo estaba allí, predica, que te predica, fajao, que te predica, fajao, fajao, tratando de llevarle el evangelio a la gente. Pero él no tenía lo que Priscila y Aquila ya habían conocido, lo que Pablo les había enseñado. Y dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos a que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Calladitos, calladitos, en silencio, sin que nadie en la congregación los viera, Priscila y Aquila llamaron a ese predicador ferviente, lo ministraron, oraron por él probablemente, le dijeron que estás haciendo mal esto y esto y esto, porque Pablo nos enseñó esto, 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 otro. Y cuando Apolos recibió todo el conocimiento de esos dos seres calladitos que estaban allí, pudo salir a predicar con denuedo a la sinagoga. Priscila y Aquila nunca cogieron el crédito. Priscila y Aquila nunca quizás fueron los grandes predicadores de la época. Priscila y Aquila sabían que de lo que en ellos habían sembrado, ellos también tenían que sembrar hacia adelante. La Escritura no narra qué más ocurrió con Priscila y Aquila por un tiempo, hasta que en este libro de Romanos, en el capítulo 16, 3, 4, nos enteramos que Aquila y Priscila volvieron a Roma. Porque dice en el versículo 3 que Pablo dijo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y en Corinto dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Si vamos a la historia, la situación con el emperador Claudio ya había cesado. Así que era normal que los judíos pudieran regresar a sus casas. Y allí estaban Priscila y Aquila en su casa, teniendo una iglesia. Una iglesia. Probablemente, la historia no lo confirma, pero esta es la teoría más acertada. Probablemente Priscila y Aquila
fueron los que fundaron la iglesia de Romanos. Iglesia que hoy en día quizás podamos decir que se llenó de idolatría. Es cierto. Quizás podamos decir que tienen algunas cosas que sabemos por la palabra que se pueden cambiar. Quizás usted me va a decir que se arrodillan frente a vírgenes y cosas. Pero díganme que esos dos seres calladitos no dejaron un imperio que a larga o a la corta creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Y muchos de ellos tienen relaciones hermosas con el Dios del cielo. Y yo doy fe de esto porque lo puedo ver en mi mamá. Mi mamá tiene tremenda relación con Dios. Lo que ella le pide allá, Dios lo cumple. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces, cuando leemos este primer capítulo de Romanos, que por ahí fue que empecé, quise darle todo este background histórico para que entendiera mejor. Cuando vamos a este capítulo 1, tenemos un Pablo que no conoce la iglesia que está en Romanos. Él no la ha visto. Él no ha podido ir allá. Él está confiando en los que están allí, que se unieron y decidieron crear una congregación. Y estando allí, entonces Pablo le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que comienza con una presentación, porque la iglesia de Romanos no sabían quién él era. Pablo, siervo de Jesucristo. Y el problema a veces con la escritura es que nosotros la leemos en el 2018. Y la palabra siervo en el 2018 es como algo bonito. Somos siervos, ayudamos, nos entregamos, somos siervos. Pero la palabra siervo en el tiempo en que Pablo escribió esta carta no significaba algo bonito. La palabra siervo en aquel tiempo era un tiempo de esclavitud. La gente tenía esclavos. La gente que estaba en esclavitud tenían que hacer exactamente lo que el dueño decía. Y Pablo, cuando le dice a esta gente de Romanos: mira, yo soy siervo de Jesucristo, lo que le está queriendo decir a esta iglesia, probablemente esta iglesia a lo lejos lo admiraba, como quizás nosotros ahora podemos admirar a nuestro apóstol. De lejos quizás lo admiraban, no lo conocían, y él le dice, lo primero que le dice es: yo soy un siervo de Jesucristo. Él manda. Yo hago lo que Él diga, cuando Él diga, donde Él diga, a la hora que Él diga. Entonces queremos ser siervos de Jesucristo, pensando que somos siervos porque servimos quizás en la casa de Dios, porque quizás ayudamos en algún ministerio, y solamente por hacer alguna tontería quizás en la casa, o estar en algún ministerio de la casa, decimos: no, yo soy siervo de Jesús. Porque esa es la definición del 2018. Pero esa no es la definición real. Eso no fue lo que Pablo nos quiso decir cuando indirectamente nos estaba diciendo a nosotros que tenemos que ser siervos de Dios. Él nos estaba diciendo: Él manda. No es que le sirvas un poquito los sábados, es que Él manda los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Él manda todo el tiempo. Entonces dice la escritura que la voluntad de ese dueño, que la voluntad de ese que manda,
es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros siempre, y ustedes saben que es verdad, y me incluyo, siempre queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Analícese, piénselo. Siempre queremos hacer lo que nosotros pensamos. Desde la ropa que nos ponemos por la mañana, la decisión la tomamos nosotros. Desde las sábanas de su cama, desde lo que usted va a desayunar, desde la ruta del carro por donde usted va a guiar, desde la hora a la que va a llegar a un lugar, de si viene o no viene a un sitio. Siempre tomamos las decisiones nosotros. Y Pablo nos está diciendo, Él es el dueño. Él es nuestro dueño. Y yo quiero que se cumpla la voluntad perfecta de Él en mi vida. Pero cuando me levanté tarde, le di la alarma y salí corriendo. Y no hablé con Él y no le pregunté las instrucciones para hoy. ¿Cuáles son las instrucciones de hoy? ¿Cuáles son las instrucciones de este culto, Señor, por ejemplo? ¿Qué tú quieres que yo le enseñe a este pueblo hoy? ¿Cuáles son las instrucciones para el resto de mi semana? Y fallamos. Y después estamos tristes. Y después tenemos problemas con las personas a nuestro alrededor. Y después tenemos problemas con nuestra familia. Y después tenemos problemas de diferentes tipos, económicos y de todo tipo. Simplemente porque no hacemos lo que dice el dueño. Porque no lo escuchamos. Y ahí está Pablo estableciendo claramente que Él es un siervo de Jesucristo. Pablo hacía lo que Jesús le decía. Dice la historia que después que Pablo se convirtió, estuvo en Arabia por 3 años. La escritura no habla de este tiempo. Nada. La gente salta y se cree que cayó del caballo y al otro día escribió alguna de las cartas o se fue de viaje misionero a alguna de las iglesias. Pero no es así. Él se fue para Arabia, donde nadie lo conocía, donde no había una iglesia cristiana. Muy similar a cuando Jesús fue al desierto. Muy similar. La historia de Jesús sí está en la escritura. Pero yo estoy segura que Pablo tuvo que tener un entrenamiento directo para poder lograr todo lo que ese hombre logró. Un entrenamiento directo y personal que solamente el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, podía tener con Él. Y estamos acá en el 2018, queriendo hacer las cosas que hizo Pablo, diciendo que Jesús dijo que cosas mayores que Él haremos nosotros. Pero ni siquiera hemos llegado aquí a ser siervos de Jesucristo. Genuinamente siervos de Jesucristo. Sigue el pasaje, el verso bíblico diciendo, llamado a ser apóstol. Después que tú eres siervo, Jesús siempre te va a mandar a hacer algo. Siempre te va a enviar a hacer algo. Pablo fue llamado a ser apóstol. Yo fui llamada a ser pastora. Mi amigo acá en el piano fue llamado a adorarle a través de las teclas del piano. Quizás Militza y Feli fueron llamados a ser ujieres en la casa. Janet tiene un llamado con las mujeres. ¿A qué fuiste llamado? ¿A qué fuiste llamado? ¿Cuántos años le has dado largas a tu llamado? ¿Cuántos años? Sabes que tienes un llamado y todavía no lo has comenzado.
Y siempre le estás diciendo al Dios del cielo que tan pronto termines esto, entonces voy a hacer lo que me llamaste. Pero es que tú no eres el que mandas. Tú no eres la que mandas, tú no eres el que mandas. Él te llamó, es para que lo hagas ahora. Aleluya. No es para que le des vueltas al asunto. Es para que tomes el toro por los cuernos, como diríamos acá en Puerto Rico. Y allá seas siervo de Jesucristo y allá vayas y cumplas con el llamado. Apartado para el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios las llevamos nosotros. Y el evangelio que él llevaba aquí en este tiempo no era el de Mateo, Marcos, el de Lucas y el de Juan, porque ninguno de esos evangelios existía en el tiempo de Pablo. Si uno busca bien la definición de la palabra evangelio, dice, verdad que no admite discusión. Claro que no puedo discutir con él, porque él manda. Y si él dice que tengo que predicar el evangelio, me está enviando a decir una verdad y no puedo discutir con él porque ya él me envió, ya él me llamó y ya él me mandó a hacerlo. Estancamiento, tristeza, pobreza, miseria, todos son consecuencias de no responder al llamado del Dios del cielo. Porque te voy a decir más. Yo he visto con mis propios ojos gente en pecado que haciendo el llamado del Dios del cielo, Dios siempre los apoya. Y por mucho tiempo no lo podía entender. Y yo decía, pero Señor, si hay pecado, pero está ejerciendo el llamado. Y yo no me puedo ir en contra de mi palabra. Verdad que no admite discusión. Verdad que no admite discusión. El evangelio que usted tiene que predicar no es el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. El evangelio que yo tengo que predicar es el de decirle a la gente que el Señor me sacó del mundo. Que en mi escuela superior, en mi universidad, la calle Bosque, Mayagüez, no me iba a dejar nada. Que crecí de adulta y fui a la universidad y me fui a hacer maestría. Entonces cambié los lugares y los lugares eran acá en Atorrey. Pero de allí me sacó el Señor. De allí me sacó el Señor. Y esa es mi verdad. La verdad que yo puedo salir a predicar. La verdad que yo puedo ir a decirle a la gente que ya no me fumo una caja y media de cigarrillos al día. La verdad que yo puedo ir a decirle a la gente que ya no me bebo, qué sé yo, el galón de whisky. La verdad que yo puedo decirle a la gente que ya no vivo en ira todo el tiempo porque me he llenado de amor. La verdad que puedo ir a decirle a la gente es que yo no tenía ni para qué comer y cuando empecé a diezmar ya no me falta nada. La verdad que yo puedo ir a decirle a la gente es que en los peores procesos, en los peores llantos, tirado de rodillas, quizás en un cuarto, allí tuve una visitación, quizás de un ángel, quizás de un sueño, yo no sé cuál es la verdad que usted puede predicar, pero usted tiene alguna verdad que predicar. Usted tiene alguna verdad. ¿Cuál es tu evangelio?
El Evangelio según Janet. ¿Cuál es tu Evangelio? Lo que Jesús hizo contigo. Porque en la medida en que nosotros salgamos a predicar el Evangelio por el mundo, cada día de nuestra vida, el dueño va a estar contento con lo que nosotros hacemos. Y lo demás viene por añadidura. Queremos recibir. Y yo oro para que el Señor les dé más. Porque Él tiene. Él nos puede dar. Pero no puedo pasar por desapercibido ver el estancamiento de algunos. Porque no están haciendo esto. No están dejando que Jesús sea el dueño. No están dejando que Jesús mande. No están dejando que el Dios del cielo te diga qué hacer con tu vida. Cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de pensamiento. Una oración genuina al cielo que diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. No solo repetirlo como el papagayo en el Padre Nuestro. Yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero responder a tu llamado. Y quiero predicar el Evangelio de Cristo. Y esto no se trata de que vas a tener un micrófono en la mano la semana que viene. No se trata de eso. Se trata de observar y responder. ¿Quién a mi alrededor necesita escuchar este Evangelio? ¿Quién a mi alrededor, sé que hay testimonios aquí de eso, necesita decirle al Dios del cielo que ya no bebe Paxil, ni Wellbutrin, ni Ambien para dormir, ni ninguna de esas cosas, porque el Dios del cielo se las quitó? Ese es el Evangelio que usted tiene que ir a predicar. Porque usted sabe que en Puerto Rico la gente se sabe la Biblia. Y todas las historias del Viejo Testamento y de todo las han visto en las películas. Y se saben todas las parábolas. Y se saben los milagros de Jesús. Y se sientan a ver el Canal 11. Y el Canal 11 allá le da la historia. Eso ellos lo saben. Háblele de lo que Jesús hizo con usted. Y esté usted apartado para el Evangelio de Dios. Cuando genuinamente estamos operando bajo las órdenes del Señor, nuestro llamado en automático se va a activar. Porque Él siempre nos va a decir lo que tenemos que hacer. El próximo versículo dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo que Él había prometido era eso, el Evangelio. El Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos en plural. Pablo le estaba escribiendo a los romanos y le estaba diciendo: usted y yo recibimos la gracia. Gracia, definición de gracia:
beneficio o favor que se obtiene sin merecerlo. Usted ha recibido la gracia. Usted ha recibido el apostolado. La palabra apóstol lo único que significa es enviado. Usted ha recibido el ser enviado. Usted ha recibido eso sin merecerlo. Por la obediencia en la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quién? También vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y por ahí sigue, ¿verdad?, el versículo, hasta que llegamos a ese verso que le hice repetir desde el principio con toda intención y alevosía. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de decir la verdad de lo que Dios hizo por mí. No me avergüenzo de decirlo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo sé que no tengo que ir a predicarle a ninguno de los que estudió conmigo en la universidad. No tengo que ir a predicarle a ninguno de los que conoce mi pasado, conoce mi historia. Porque yo veo cuando ellos le dan like a los Facebook en mi página. Y yo sé que ellos saben de dónde Dios me sacó. Y que quizás parezca tonto, pero a través de la página de Facebook, ellos han visto a través de los años cómo he cambiado. Y no me sorprende cuando a veces recibo algún mensaje de alguno de ellos. Me pasa mucho los martes en el programa de radio. Se conectan y me dejan un mensaje. El otro día me escribió la que era mi roommate en primer año de universidad. Y me puso: estoy tan orgullosa de ti. Yo sé lo que yo viví con ella allí. Yo sé lo que ella vio de mí allí. Pero ¿qué está viendo ella hoy? ¿Qué está viendo ella hoy? Ella sabe que Dios saca a la gente de ese sitio, porque ella ha visto cómo a mí me sacó. ¿Qué está viendo la gente de tu pasado, de ti? ¿Qué está viendo la gente que compartió contigo en un trabajo anterior cuando tú quizás no le servías al Señor? ¿Qué está viendo la gente que sabía de ti quizás en tu adolescencia o en tu niñez? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Están viendo tu apostolado. Están viendo tu apostolado. Y esto no se trata del título. Esto se trata de tu yo no sé si esa palabra existe, enviamiento. Mirna, ayúdame, ¿no? ¿Verdad? No existe, me la acabo de inventar. Pónganla en la Academia de la Lengua Española. Pero ellos lo están viendo. Lo están viendo. Santo Dios. Dice en el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto voy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y para qué? ¿Para qué Pablo quería ir a anunciar el Evangelio a Roma? Si ya en Roma conocían a Cristo, ya Aquilas y Priscila habían hecho el trabajo. Porque no importa cuánto tú sepas de Cristo, un testimonio adicional aumenta tu fe. ¿Y qué testimonio más grande el que podía llevar Pablo a Roma? Quizás a gente recién convertida, quizás a gente que solamente habían escuchado, como Job, que dijo de oídas que había oído. Pero allí Pablo tenía toda la intención de ir, y eventualmente llegó a edificar esa iglesia y a llevar el Evangelio, a llevar la verdad que él había vivido.
Lleva tu verdad. Lleva lo que tú has vivido en el Señor. Llévalo, llévalo, llévalo. Pablo también dijo, quiero verlos para darle un don espiritual. La palabra don, todo el mundo dice don, y allá quieren ver lenguas y interpretación de lenguas, pero no. La palabra don es un regalo. Un regalo espiritual no es otra cosa que un regalo del Espíritu, de tu Espíritu. ¿Qué puedes darle tú a alguien más de tu Espíritu? Porque el Espíritu Santo trabaja con mi espíritu para yo poder pararme aquí, leerte esta palabra y regalártela, que es lo que hago en este momento. Te estoy regalando algo que cuando yo estaba en mi casa preparándome, Dios me lo regaló a mí. Una revelación que el Espíritu Santo trajo a mí, pero si yo me quedo con ella y no se la doy a alguien más, usted sabe lo que ocurre con las cosas vivas. La palabra está viva. Cuando usted deja algo vivo encerrado y no lo alimenta o no lo da para adelante, ¿usted sabe lo que ocurre? Se pudre. Se pudre. Y hay cristianos llenos de palabra. Y hay cristianos llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos. Y todo eso pudriéndose, pudriéndose. Porque no han podido llevarle el don o el regalo espiritual a otros. Que no se pudra nada en ti. Que no se pudra nada en ti. Que no se pudra nada en ti. Yo lo declaro, lo decreto y lo creo. Que no se pudra nada en ti. Tenemos que tener la seguridad y la convicción de que Dios puede hacer con nosotros algo grande con lo que Él nos ha entregado. Yo veo a Janet y veo las reuniones de los lunes. Yo no veo eso. Yo veo un gran congreso. Un gran congreso en un coliseo lleno de mujeres. Un congreso anual. Que vengan mujeres de todas las naciones de la tierra. Buscando la palabra. Buscando la palabra de la pastora que se va a organizar este congreso. Eso es lo que yo veo aquí los lunes. Yamisai no está hoy. Espero que vea el live. Porque yo la veo. Y yo no veo el programa Recárgate de las 6 de la tarde. Yo veo en mi espíritu una estación de radio que el Dios Todopoderoso le va a entregar a esta casa y a esta iglesia. Yo los miro, y miro a Elías, y miro a Marisol, y quizás los veo dando clase en nuestro colegio, porque el colegio es de nuestra iglesia. Quizás Dios hizo aquello primero y esto después, pero eso no funciona así. Siempre la iglesia estará por encima, porque la iglesia determina lo que se enseña en el colegio. Y yo los miro, y yo declaro que algún día y pronto ya no estarán dando clases en los salones, porque los voy a necesitar para que me supervisen los demás maestros. Conozco una pastora en Puerto Rico que tiene 60 empleados full time en su iglesia. Yo no quisiera ver a Edwin en Walmart. Yo quisiera verlo trabajando el 100% para el reino de los cielos. Y Aileen acá, en alguna oficina, no sé qué. Y una oficina de contabilidad full time aquí. Cintia, trabajando para Dios. Marisa, te viene trabajando en nuestro colegio también. Cuando tenga escuela superior, ya vamos de camino. Jaisla, trabajando para el reino de los cielos. Trabajando. Cada uno de nosotros. Militza, hacemos ensaladas de comedor. ¿Qué tú crees? ¿Ah? Visualícese. Aleluya. Y no se pudra.
mire en grande, mire en grande, mire en grande, mire en grande. Pero lo grande no llega si no soy obediente al dueño. Él es el dueño de todas las ideas que a mí me puedan pasar por la cabeza. Él es el dueño. Él es el dueño, Él es el dueño, el dueño, el dueño. Queremos hacer lo que tú digas. Queremos hacer lo que tú digas. Pon en nosotros el querer como el hacer. Para que siempre hagamos tu voluntad. El dueño no es el bebé en las manos de María. El dueño no es Jesús solamente como tu Salvador. El dueño no es Jesús solamente como tu pastor. El dueño no es Jesús solamente como tu proveedor. El dueño no es Jesús solamente como tu sanador. El dueño no es Jesús de Nazaret, el que murió y está allá lejos en el cielo como algunos se creen que está. El dueño es el que habló con Pablo así, bien cerquita de él. Jesús no está lejos. Jesús no está ajeno. No tienes que sacar cita para hablar con Él. No tienes que sacar cita para escuchar las instrucciones del dueño. No, el dueño te ama. Tú eres la bebé. Tú eres el bebé del dueño. Cuando todo el mundo te abandonó, cuando todo el mundo te dejó, cuando todo el mundo te maltrató, cuando todo el mundo te rechazó, ahí estaba el dueño. El dueño nunca se aparta de su posesión. El dueño sufre cuando su posesión se aparta de él. El dueño te hace señas cuando tú no le haces caso. Por ahí no. Por ahí no. El dueño siempre está. El dueño es el alfa, el dueño es el omega. El dueño quiere bendecirte tanto, y tanto, y tanto, que no podemos separarlo en las diferentes funciones que realiza como yo acabo de hacer. Porque el dueño es el todo. El todo. Somos siervos bajo la definición original. Somos siervos en espíritu y en verdad. Somos siervos que no tenemos miedo a dejarlo todo para hacer lo que tú digas, Señor. Somos siervos que no le tenemos miedo a lo que nos puede faltar por responder a tu llamado. Somos siervos que queremos que nuestros llamados estén activos. Somos siervos que queremos que el evangelio de la verdad que vive en nosotros sea predicado por el mundo. Somos siervos, Señor. Somos siervos obedientes. Y todo lo demás llegará por añadidura. Ella es la pastora Migdalia Vázquez. Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y escuches estas prédicas que son de mucha bendición. Estamos en todas partes. Casa del Dios de Jacob te invita.